Mi nombre es Carilia Villaseca Chablé. Esta es mi actividad complementaria para la asignatura Físico-Química de los Materiales. Bueno, el contexto de la Físico-Química de los Materiales, eh, materiales son o cosas, los objetos, productos, información que se utilizan en la vida cotidiana o en actividades más específicas. Básicamente es todo lo que tiene una masa. En cuanto a sus propiedades de estos materiales, están las propiedades extensivas, por ejemplo, la masa, el peso, volumen, elasticidad, porosidad, entre otras. De igual manera están las propiedades particulares, la maleabilidad, dureza, ductibilidad, tenacidad. También los materiales tienen propiedades intensivas, el olor, el sabor, color, unas un poco más específicas como el punto de ebullición, punto de fusión, densidad, calor específico. Y bueno, todas estas características nos permiten entender cómo es el material y al entender cómo estas características vamos a poder conocer si el material es, por ejemplo, un material peligroso. eh, las características que puede tener puede ser explosivo, inflamable, tóxico, corrosivo, oxidante, radioactivo. Entonces, todas estas características, no todos los materiales las tienen, sin embargo, según sea el material más específico o especializado, va a ir adquiriendo más características o tiene diferentes características más bien. Los materiales experimentan cambios, como por ejemplo la fragilización, el endurecimiento, suavización, dilatación, contracción, deformación, distorsión. Estos cambios los experimentan al reaccionar a diverso ambiente, diverso el medio, o al ser expuestos a combinados con otros materiales, por ejemplo. Algunos cambios químicos que los materiales también sufren es la oxidación, reducción, la corrosión y la putrefacción. Estos cambios suelen ser muy peligrosos, por lo cual es muy importante considerarlos. Ahora bien, en logística transporte, la importancia de entender estas características, estas propiedades físico-químicas es que en logística se utilizan muchos materiales diferentes, por ejemplo, los transportes, el material con el que están construidos los camiones, los autos con los que se distribuyen eh, los materiales, también están las herramientas que se utilizan, eh, el empaque, el embalaje, las cajas, entender cómo reaccionan estas a diversas circunstancias, por ejemplo, al agua, qué pasa cuando se moja, qué pasa cuando un camión empieza a tener corrosión, si el material es frágil, si eh, tiende a tener alguna característica específica. Es muy importante entender las propiedades físico-químicas en logística y transporte, donde un material puede significar un accidente, por ejemplo. Sobre mi experiencia para realizar las actividades de la asignatura, algunas dificultades que presenté, por ejemplo, fue la falta de tiempo. Mi anterior trabajo me consumía mucho tiempo por las tardes, por lo cual me atrasé mucho con mis actividades. Afortunadamente, pues ya pude superar esta dificultad eh, cambiando de turno en el trabajo. Ahora ya eh, tengo más tiempo para estudiar. Y bueno, una de las dificultades en cuanto al aprendizaje fue, por ejemplo, encontrar fuentes confiables, ya que hay mucha información en Internet al alcance. Sin embargo, es complicado encontrar la información que sea precisamente confiable. Y otra dificultad es la información incompleta. Al manejar o al estar estudiando materiales muy específicos, hay información, sin embargo, muchas empresas prefieren omitir ciertas características de sus productos por privacidad tal vez, por lo cual
muchas de estas había información incompleta. Sin embargo, pues al dedicarle más tiempo al estudio, a buscar esta información, pues pude superar estos obstáculos. Bueno, la asignatura impacta de gran manera en mi formación académica porque en logística se utilizan demasiados materiales. Es importante entender cómo funcionan, cómo reaccionan ante diversos medios, cuál es el correcto método por el que se debe utilizar con los materiales, cuidado. Entonces, pues es una asignatura con eh, uno de los mayores impactos en la formación de un ingeniero en logística. El- los temas tratados los puedo aplicar en mi vida diaria, por ejemplo, en cuanto al manejo de químicos dentro de casa. Muchas veces ignoraba el hecho de las etiquetas, por ejemplo. Sin embargo, considerar el estudiar eh, esta información de diversos materiales, entender cómo las debidas precauciones o recomendaciones de la empresa que lo está produciendo, pues es algo que me ha quedado eh, me ha quedado mucho de la materia. En cuanto a el ámbito laboral, pues bueno, las propiedades de los materiales es algo indispensable para entender cómo funciona el material, cómo es el material y por supuesto para seleccionar el modo, el medio de transporte y las condiciones adecuadas para un manejo de cargas.